Nos acompaña el ingeniero Jorge Alberto Valencia de Agrosavia. Él nos va a socializar sobre el proyecto de investigación con microorganismos. Este es un proyecto entre Agrosavia y Fedeplacol con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Este es un proyecto bastante interesante porque involucra la participación interinstitucional y allí pues se puede dar un ejemplo de cómo este modelo es importante para el desarrollo del país. En este caso pues tenemos un proyecto denominado Implementación del Modelo Productivo y Sostenible en el Cultivo de Plátano en Colombia, que involucra el gremio platanicultor, Fedeplacol, Agrosavia, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Asofrucol y el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, que aportó los recursos económicos para poder desarrollar el proyecto en el ámbito pues, regional. ¿Cómo está integrado? Realmente aquí pues, están las entidades participantes, está Asofrucol, el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, lógicamente todo el gremio platanicultor a través de Fedeplacol, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Blue Planet, y Agrosavia como entidad de investigación que respalda pues todo el proceso desarrollado con participación del personal desde nivel central, el Centro de Investigación La Selva y la sede nuestra en el eje cafetero. Entonces se integra pues toda una capacidad institucional, interinstitucional bastante importante y que lógicamente genera avances importantes en este caso en el sector platanicultor. Todo surge de unos planteamientos. ¿Cuál es la problemática para solucionar? Realmente el gremio de manera insistente ha estado planteando una serie de inquietudes alrededor de la problemática que se genera en el cultivo de plátano. En este caso, el gremio plantea lo siguiente: hay una alta incertidumbre sobre la sostenibilidad de la actividad económica por varios factores. Hay una problemática por la escasa disponibilidad de semilla de calidad y eso lo vemos permanentemente en los diferentes sectores platanicultores de Colombia, donde no hay una suficiente oferta de material de calidad que permita satisfacer las demandas que se están generando de manera permanente. De otra parte, hay una baja productividad, básicamente derivada de problemas sanitarios, plagas y enfermedades que cada vez se establecen en el ámbito nacional. Ahorita pues está toda la alerta por el Fusarium Nexusporum raza 4 tropical y lógicamente todo esto plantea la necesidad de estar alertas frente a la diseminación de estas problemáticas. Hay un deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Ha habido un abuso, por así decirlo, en el manejo del suelo, el abuso por la aplicación de agroquímicos, no hay conservación del suelo respecto a los factores físicos que deterioran la capa superficial y entonces todos estos factores hay que tenerlos en cuenta dentro de una estrategia de manejo. Hay una alta dependencia de insumos de alto costo y esto lo vivimos los últimos años precisamente, por ejemplo, con la temática de la problemática generada por el COVID y posteriormente con la actual guerra en Ucrania, Rusia, donde se está generando una escasez de algunos insumos, especialmente fertilizantes que han encarecido bastante su valor. Y en general, insumos agroquímicos que están pues limitados en alta medida por esta situación. Y problemas derivados de los fenómenos de variabilidad climática. Vemos en este momento pues que venimos de un periodo de lluvias de 2-3 años bastante fuerte y ahorita se está hablando ya del fenómeno del Niño, o sea, vamos a pasar al otro lado con unas épocas de verano fuertes, entonces vamos a ver cómo nos puede afectar. En ese sentido, entonces tenemos situaciones que es necesario enfrentar. Hay demandas a atender. Entonces, dependiendo de ese primer factor que mencionábamos, de las demandas del sector, tenemos, por ejemplo, una oferta adecuada de semilla sería lo necesario, una oferta adecuada de semilla de calidad. Hay necesidad de recuperar esas condiciones del suelo desde el punto de vista físico, químico y biológico, y aquí es importante hacer notar que siempre hemos pensado en el suelo solamente desde el aspecto químico, pero hay que tener en cuenta la necesidad también de considerar aspectos desde el punto de vista biológico y de las condiciones físicas del suelo. De otra parte, hay que plantear alternativas para el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de plátano. Ya mencionaba anteriormente el caso de Fusarium Nexusporum raza 4 tropical, pero tenemos de otra parte también problemáticas sanitarias graves, por ejemplo el moco, la elefantiasis, el tema en este caso de plagas como el picudo, que están permanentemente afectando la platanicultura y afectando el potencial productivo en el ámbito nacional. Hay ofertas tecnológicas que se están generando de manera permanente y que es necesario implementar y llevar a cabo. Y en este caso Fedeplacol ha sido muy insistente en el hecho de que hay tecnología, pero es necesario que los productores se apropien de esa tecnología y la apliquen en sus plantaciones y de esa manera poder mejorar
como lo mostraba, por ejemplo, en el tema de la parte de costos, cómo en la medida en que exista una mejor productividad, pues lógicamente los ingresos se pueden potencializar en esa misma medida. Es necesario entonces hacer transferencia de esas tecnologías disponibles a través de la extensión, y en este caso, por ejemplo, este congreso se constituye en un elemento, por ejemplo, fundamental para poder llevar a los productores diferentes puntos de vista y visiones tecnológicas que pueden favorecer el desarrollo de la platanicultura en el ámbito nacional. Si vamos a justificar el tema de los proyectos que se desarrollan en el ámbito de la platanicultura, pues hay suficientes elementos. Por un lado, tenemos una superficie cultivada de 450.000 hectáreas, hay 250.000 familias que dependen del sector platanicultor, y eso pues justifica de manera enorme, digamos, cualquier acción que esté encaminada a mejorar la productividad en el sector. Hay que mejorar la producción de material de multiplicación de plátano de primera calidad, involucrando aspectos genéticos, sanitarios y fisiológicos. Hay que fortalecer los procesos de mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo con el uso de bioestimulantes y manejo integrado de plagas y enfermedades. Aquí en este caso, pues el proyecto se enfocó hacia el uso de bioestimulantes precisamente en la medida en que vemos que es un nicho importante de desarrollo que es necesario investigar y evaluar, porque allí en los organismos que crecen en el suelo, ese factor biológico, se constituyen un elemento de ayuda y de fortalecimiento de los sistemas de producción de plátano, y por eso estamos realizando el proyecto para poder evaluar ese efecto que tiene sobre el cultivo. Hay que reducir los costos de producción e incrementar la productividad y la disponibilidad de productos inocuos para los consumidores y generar beneficios económicos y sociales a la población vinculada a este proyecto. Hay riesgos de producción latentes. Ya mencionaba los eventos climáticos adversos, la aparición súbita de enfermedades vegetales, ya mencionaba el caso de Fusarium noxisporum, la falta repentina de insumos productivos y la falta de disponibilidad de semilla de calidad. Cuando vemos, por ejemplo, los reportes en el tema de variabilidad climática, venimos de un fenómeno de la Niña bastante fuerte, y en este caso vemos como la proyección para este año, más o menos hasta mitad del año, vemos que todavía hay una alta probabilidad todavía de presencia de la Niña, pero ya hay una transición hacia una fase neutra e inicio de un periodo del fenómeno del Niño, o sea que ya vamos seguramente a estar a puertas de periodos secos, y por lo tanto tenemos que ir entonces pensando cómo vamos a hacer para enfrentar esas situaciones en particular. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? En este caso el proyecto estuvo enfocado a validar y ajustar alternativas tecnológicas en el modelo productivo de plátano, enfocados al uso de bioestimulantes que contribuyan a mejorar la productividad y sostenibilidad y las condiciones de suelo en el cultivo de plátano en 6 departamentos de Colombia. Entonces, con eso estamos utilizando, por ejemplo, organismos vivos que seguramente a través de la medición, lo vamos a mostrar más adelante, van a beneficiar el desarrollo de las plántulas y posteriormente el desarrollo en campo respecto al uso de estos insumos, y que pueden mejorar las variables de crecimiento de la planta. Los objetivos específicos: validar y adaptar el empleo de bioestimulantes en 2 etapas, etapa de vivero y etapa de campo, y establecer su efecto en los componentes de crecimiento de la planta. Caracterizar esas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo como efecto del uso de bioestimulantes y establecer su relación con la salud del suelo y la producción del cultivo de plátano. Se espera entonces que a través de la medición de esas variables del suelo, posterior a la aplicación de los bioestimulantes, podamos definir cuál ha sido el efecto precisamente del uso del mismo y cómo se puede mejorar en este caso esas condiciones para el desarrollo de la planta. Objetivos específicos: vincular en el modelo productivo de plátano a validar y ajustar las ofertas tecnológicas relacionadas con el manejo de altas densidades, o sea, a partir del uso de los bioinsumos, igualmente se quiere evaluar, por ejemplo, el efecto de las altas densidades, la práctica de fertilización fraccionada, manejo de plagas y esquemas de producción de material de siembra de plátano de calidad y manejo de siembra para asegurar la productividad alimentaria. En ese sentido también se busca poder capacitar a los productores y los jóvenes rurales en el conocimiento y en la aplicación de las ofertas tecnológicas y tecnologías emergentes conducentes al mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de las condiciones del suelo en el suelo del cultivo de plátano. Entonces, digamos que aquí nuevamente en el Congreso se puede lograr este efecto específico de poder llevar a ustedes la información específica de los resultados del proyecto. ¿Cuál fue la localización del proyecto? El proyecto se realizó en 6 localidades del eje cafetero. Aquí vemos básicamente el departamento de Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Valle y norte del Tolima y sur del departamento de Antioquia. Entonces tenemos las localidades de Belalcázar,
en el departamento de Caldas, Belén de Umbría, Risaralda, Argelia, norte del Valle, Calarcá, Quindío, Palo Cabildo, norte del Tolima y Jardín en el sur de Antioquia. En estas localidades se ubicaron parcelas para el desarrollo del proyecto. ¿Cuáles fueron los tratamientos evaluados? Tenemos un tratamiento testigo denominado T1, que básicamente es aplicación del agua, como un testigo absoluto, donde básicamente se aplicaba agua 50 centímetros cúbicos, tanto en la fase de vivero como en la fase de campo. En el caso de vivero, cada 14 días y en campo cada 21 días. De otra parte, tenemos un tratamiento 2, que básicamente es un consorcio de bioestimulantes, o sea, varios microorganismos mezclados en unos productos, en este caso el Chitatrol, BioF y el ACF-SR Plus, que actúa como estimulante en las dosificaciones aquí indicadas, 25 centímetros cúbicos por litro en una mezcla, y de esa mezcla se aplican 50 centímetros cúbicos por planta cada 14 días en la fase de vivero y cada 21 días en la fase de campo. El tratamiento 3, el uso de Nativac, es básicamente un producto seleccionado en Agrosavia, que básicamente es un microorganismo llamado Bacillus subtilis, una cepa específica, la BS006, de cuya producto se aplican 25 centímetros cúbicos por litro, se prepara una solución y de eso se aplican 50 centímetros cúbicos por sitio cada 14 días en fase de vivero y cada 21 días en fase de campo. Tratamiento 4, dióxido de silicio, que básicamente a partir de tierras diatomeas, 4 gramos por litro, se prepara una solución y de esto se aplican 50 centímetros cúbicos por sitio cada 14 días en vivero y cada 21 días en campo. Esos son los tratamientos evaluados. Para los efectos, nosotros desde el punto de vista experimental, tenemos que generar un diseño, en este caso con 4 repeticiones, repetición 1, 2, 3 y 4, y en cada repetición hacemos una distribución al azar de los 4 tratamientos. En este caso tenemos demarcado el tratamiento 1 con color amarillo, el tratamiento 2 con color azul, el tratamiento 3 con color rojo y el tratamiento 4 con color verde. Entonces vemos que cada repetición combina de manera diferente cada uno de estos tratamientos, básicamente para buscar una distribución al azar de los tratamientos y poderlos evaluar desde el punto de vista estadístico. En el ámbito de vivero, lo que hicimos fue esto: seleccionamos plántulas, en este caso tenemos 5 surcos de plántulas y cada surco integrado por 6 plantas. Y en el caso de campo lo mismo, 5 surcos, cada uno integrado por 6 plantas para cada una de las subparcelas aquí especificadas, como lo mostraba en la parte superior. Entonces es un diseño pues bastante complejo que se desarrolló con la participación pues de los responsables técnicos de cada parcela, que básicamente corresponden a estudiantes, y a técnicos de Asoprucol, que fueron participantes y directos responsables de todo ese seguimiento pues de las variables en campo. En el efecto se tomaron datos de crecimiento, en este caso tanto en vivero como en campo. Lo que básicamente hacemos es medir alturas de plántula, cuál es el grosor del pseudotallo, cuál es el número de hojas que emite la plántula, el número de hojas que están funcionales, cuál es la tasa de emisión foliar, luego se mide el área foliar de la hoja número 3 en el sentido ápice-base. Bueno, hay una serie de medidas que se van tomando y variables de desarrollo, como la fecha de siembra, en el caso de campo cuál es la fecha de floración, fecha de cosecha, periodo de siembra a floración, periodo de floración a cosecha. Bueno, tomamos todos esos datos para poder referirnos específicamente y poder comparar entre tratamientos. De otra parte, en el caso de campo, tenemos variables de producción: peso del racimo, número de manos por racimo, número de dedos, peso de cada mano, largo, grosor y peso del dedo central de la segunda mano en el sentido ápice-base, peso del raqui, rendimiento en kilogramos por hectárea, peso promedio de dedo derivado para cada mano. O sea, hay una cantidad de información bastante importante que se generan a partir de estos proyectos. En el caso del suelo, igualmente se registraron variables como propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas del suelo. Esto parece un poco complejo, pero bueno, más adelante vamos a ver ya los resultados concretos que tienen pues su aplicación práctica en la platanicultura. Desde el punto de vista de semilla de calidad, para poder montar las parcelas, se recurrió a un modelo de obtención de material de siembra, o sea que seleccionamos el material a partir de calidad genética, o sea que identificamos plantas madre de Dominico Artón de primera calidad en cada una de las zonas en donde se desarrolló el proyecto. De otra parte, se evaluó la calidad física de ese material, o sea, cuál era su característica de
desde el punto de vista de peso, de conformación en cuanto a que no tuviera, digamos, daños, desde el punto de vista fisiológico, que no tuviera daños, que no tuviera roturas, de que no estuviera afectado por ataque de plagas y enfermedades. Por eso se hablaba de calidad sanitaria. Entonces se integran todos esos factores para poder seleccionar ese material de siembra. En este caso, pues se propone un modelo que nos permita, a partir de ese material seleccionado, poder identificar, por ejemplo, huertos madre, que son aquellos en los cuales se tiene material de primera calidad identificado por los mismos productores. Inclusive en su propia finca es posible identificar los lotes donde está el material típico Dominico Artón, con buenas condiciones sanitarias, genéticas y fisiológicas. Podemos establecer huertos de multiplicación intensiva, o sea que a partir del material identificado podemos posteriormente sembrar en campo algunos de estos materiales, de tal manera que podamos obtener rebrotes como material posterior que nos sirva para sembrar y poder, digamos, hacer renovaciones de nuestras propias plantaciones. Se ha utilizado también el tema de la cámara térmica o túnel de multiplicación como un mecanismo para poder obtener material de siembra de primera calidad a partir del material local, sin tener que traer material de otras regiones. Es posible identificar esas plantas madre a partir de las cuales podemos obtener material que nos permita multiplicar en túneles de multiplicación ese material y obtener plántulas de excelente calidad. Y lógicamente hay que hacer un manejo en vivero que nos permita, a partir de esas plantas madre y de los métodos utilizados, obtener finalmente plántulas de excelente calidad. Un componente importante es el tema sanitario. Realmente nos hemos dado cuenta que es un factor fundamental. Tenemos que ser muy conscientes de la calidad sanitaria del material que estamos utilizando para hacer los procesos de multiplicación. En este caso tenemos problemas identificados en la zona muy graves y muy delicados. Tenemos, por ejemplo, marchitamiento de las musáceas ocasionado por el hongo Fusarium excisporum. En este caso tenemos la raza 1 que afecta los materiales de banano, pero potencialmente se tiene la raza 4, que es la que fue identificada en La Guajira y de la cual tenemos que, de acuerdo con toda la, digamos, la estrategia planteada por el sector oficial, en este caso el Instituto Colombiano Agropecuario y en este caso por los gremios y por los productores, toda una estrategia de manejo para evitar la llegada de estos problemas a la región y dejarlos concentrados allí donde se encuentran básicamente en La Guajira, en un municipio en el departamento de Magdalena. El otro problema es el moco maduraviche, que es un problema que se ha multiplicado en el ámbito nacional, básicamente por la distribución de material de siembra infectado. Entonces, tenemos que ser conscientes de ser muy juiciosos al momento de seleccionar los materiales de siembra para que provengan básicamente de zonas sanas, que tengamos conocimiento de cuáles son los problemas que lo pueden afectar y podamos identificarlo rápidamente antes de poder transportarlo a otras regiones. Los nemátodos son organismos que están afectando bastante la platanicultura porque afectan enormemente el desarrollo del sistema radicular y eso finalmente converge en el detrimento de las plantaciones y la pérdida de plantas en un alto porcentaje. Básicamente entonces también tenemos problemas de virus, el virus del rayado del banano, el virus del mosaico del pepino, que cada vez vemos tiene una mayor influencia sobre el potencial productivo. Vemos que en el caso del BSB hay una mayor diseminación, una mayor presencia de la problemática. Allí están involucrados insectos vectores como las escamas, que básicamente son vectores y transmiten la enfermedad de planta a planta. Y tenemos también el virus del mosaico del pepino, el CMV, que en este caso es multiplicado básicamente por áfidos que normalmente están presentes en las arbences que están cubriendo las calles y nos transmiten la enfermedad a las plantas, en este caso de las malezas, al plátano. Y finalmente la elefantiasis, que es un problema que ha ido creciendo enormemente y que se ha asociado, por ejemplo, también a temas de deficiencia de calcio, hierro, magnesio, zinc y cobre. Y aquí entra entonces en juego el tema del análisis de suelo. Es básico poder tener y disponer de un análisis de suelo previo a la siembra que nos permita detectar de primera mano esas carencias nutricionales y lógicamente entonces poder generar un plan de manejo que nos permita suplir esas deficiencias con la aplicación respectiva. Ahora sí, entonces vamos a entrar a los resultados del proyecto. Hay algo interesante, se hizo un análisis sanitario previo de cada una de las parcelas, o sea, se tomaron muestras de tejido de plantas en las zonas, en las 6 localidades,
previas al desarrollo del proyecto para poder identificar la presencia de problemáticas. Y en este caso podemos encontrar lo siguiente: en ninguna de las localidades se detectó la presencia de moco, y eso pues es importante, es interesante, y entonces nos está indicando la importancia de los procesos de diagnóstico previo. Tampoco se encontró Fusarium oxysporum raza 4 tropical en ninguna de las localidades. Elefantiasis, de las 6 localidades se detectó en el municipio de Belalcázar, o sea, de plantas con muestras sospechosas, el 80% de esas muestras sospechosas resultaron positivas para la presencia de elefantiasis. En las otras localidades no se detectó. En el caso del virus del CMV, virus del mosaico del pepino, en la población de Belalcázar se detectó en un 3% de las muestras de tejido remitidas y no se detectaron en las otras localidades. Y en el caso del BSB, en todas las localidades se detectó presencia del BSB. Y esto yo creo que es una alerta importante porque estamos viendo los porcentajes de muestras enviadas que presentaron o fueron positivas para el virus del BSB, virus del rayado del banano, que tiene un efecto bastante, digamos, detrimental en la productividad. Las plantaciones se van deteriorando con el tiempo y si sacamos semillas de plantas afectadas, lo que estamos haciendo es multiplicar la presencia del virus en las nuevas plantaciones que provengan con semilla afectada. Entonces, esto es una alerta. De todas maneras, vemos que no tenemos en este caso la presencia de moco ni Fusarium oxysporum, pero sí hay algunos problemas en el caso de Belalcázar relacionados con la presencia de elefantiasis, virus del CMV y del BSB, y en la totalidad de las localidades presencia de BSB. Respecto a la cigatoca, pudimos encontrar en el desarrollo del proyecto que básicamente entre los tratamientos no encontramos diferencia respecto a la presencia de la hoja más joven manchada, que está más o menos en un valor de 5.5 en promedio para todas las localidades. O sea que tenemos 5.5 hojas sanas sin presencia de cigatoca en el grado 4 en promedio, como promedio de la totalidad del ciclo del cultivo. Y no hay diferencias entre los tratamientos evaluados. Aquí hay un dato interesantísimo que hace referencia al tema de nemátodos. Se remitieron muestras de raíz y de suelo de todas las localidades. Y mira lo que encontramos, algo muy interesante. Todas las localidades presentaron en el suelo presencia de meloidogine, que es el hongo que forma nódulos en el sistema radicular. Se ven unas bolitas acumuladas de presencia de las hembras de meloidogine. Todas se encontró. O sea, no solamente en el suelo, sino que también en las raíces. O sea, que ahí que tenemos que tener pues bastante cuidado con el tema de la presencia de este nemátodo. Tenemos Helicotylencus. También básicamente en 4 de los municipios, bastante presencia de Helicotylencus en suelo y raíz. Para el caso de Argelia y Jardín no se encontró Helicotylencus. Y en el caso de Rhadophilus, que es el principal nemátodo que afecta a las musáceas en el mundo, es un nemátodo que deteriora enormemente el sistema radicular, es muy agresivo, se mete a la raíz y daña el sistema radicular. Y ustedes pueden observar que prácticamente se presentó en muestras de suelo y en muestras de las 6 localidades y en muestras de raíz de 4 localidades. Entonces, allí también hay un factor de riesgo bastante importante. Entonces, tengamos en cuenta este factor. Respecto a la evaluación general de la situación sanitaria de las parcelas, básicamente encontramos lo siguiente. Para el caso de virus, encontramos que prácticamente de la población total evaluada, en el caso de Belalcázar, el 27% de la población de plantas tenían presencia de virus. En las otras localidades fluctuó entre el 2.9 y el 10% la presencia de virus en planta por sintomatología visual. En el caso de elefantiasis, en el caso de Belalcázar, un 19% de plantas con problemas de elefantiasis, y en las otras localidades básicamente estuvo alrededor de, o sea, valores que van desde 0 hasta el 2% aproximadamente de presencia. Eso pues es un indicador bastante interesante porque nos indica en términos generales la situación sanitaria en localidades depende del estatus sanitario del suelo o de la región en donde estamos ubicados. Porque cuando vemos en el caso específico de los tratamientos, prácticamente no encontramos diferencias entre tratamientos respecto a la presencia de virus y presencia de elefantiasis, o sea, valores que van en el caso de virus desde el 9 hasta el 12% y en el caso de elefantiasis que van desde el 3.5 hasta el 4.3%, y encontramos que no hay diferencias entre tratamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que no depende en sí la presencia
por el tratamiento con los bioestimulantes, sino que depende de la condición sanitaria de la localidad en donde estemos ubicados. Y esto es una alerta importante porque nos indica que tenemos que hacer una evaluación previa en la localidad de cuál es la condición, por ejemplo, de los vecinos, cómo estamos respecto a la presencia de picudo en los vecinos, la presencia de algún problema sanitario específico que pueda afectar nuestra plantación. Y a su vez, las parcelas que van a ser establecidas deben recibir ese tratamiento de evaluación previo inicial. Respecto a la evaluación de los bioestimulantes en el vivero, podemos encontrar lo siguiente. Básicamente encontramos que los bioestimulantes, tratamiento 2, 3 y 4, en este caso estoy hablando del consorcio de microorganismos, estoy hablando de bacilos subtiles, tratamiento 3, y estoy hablando de dióxido de silicio, presentaron respecto al testigo con solo agua un mayor peso promedio seco de la biomasa acumulada en plántula. Y ese peso corresponde básicamente a un mayor desarrollo del sistema radicular. Eso está indicando entonces que los bioestimulantes ayudan al desarrollo en fase de vivero en las plántulas de un mayor número de raíces, de una mayor frondosidad de esas raíces, que lógicamente van a tener efecto posteriormente en su desarrollo en campo. Respecto a la distribución de la materia seca por estructura, vemos que básicamente la mayor proporción corresponde al cormo, o sea que el cormo, que es la materia prima inicial cuando sembramos la plántula en vivero, es la que tiene prácticamente un 50% de la biomasa acumulada, y luego encontramos que el sistema radicular desarrollado en los diferentes tratamientos es el mayor desarrollo que se presenta posterior a la siembra de la plántula en vivero, o sea que el sistema radicular es la prioridad que tiene la planta para poder posteriormente poder absorber nutrientes, poder absorber agua, y por eso el porcentaje relativo alto que tiene respecto a ese porcentaje de materia seca respecto al total observado. Respecto a las variables de crecimiento en vivero, prácticamente no se presentaron diferencias entre tratamientos en la altura de planta, perímetro de pseudotallo, hojas emitidas, hojas funcionales, el largo de la hoja, el ancho de la hoja y el área foliar cuando comparamos los diferentes tratamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente la expresión del uso de los bioestimulantes no está dado en variables de crecimiento como tal, sino básicamente en la biomasa acumulada, en este caso, como lo decía anteriormente, en el sistema radicular. O sea, es un sistema radicular frondoso, fuerte, cuando se utilizan los bioestimulantes, respecto a un testigo en la cual no se aplica el mismo bioestimulante. Vemos de otra parte que en el caso de campo, encontramos diferencias en las variables de crecimiento entre las localidades, y eso es lógico porque cada localidad tiene una condición de suelo, de clima, una condición de oferta pues edafoclimática diferencial que hace que se genere un diferencial en la expresión de las variables de crecimiento evaluadas. Eso pues digamos que es la conclusión que se saca de este componente. Respecto a los tratamientos, vemos como igualmente se observó en vivero que no hay diferencias entre tratamientos respecto a las variables de crecimiento en campo. Ustedes pueden ver que la altura, perímetro pseudotallo, número de hojas funcionales, hojas emitidas, largo de la hoja 3, ancho de la hoja 3 y área foliar tienen valores relativamente similares que no difieren desde el punto de vista estadístico entre sí. Pero ahora sí vámonos a un componente, que es el componente de producción. Cuando nos vamos a la producción, aquí sí encontramos algo muy interesante. Resulta que cuando vemos en este caso el peso promedio del racimo en kilogramos, vemos que los tratamientos 2, 3 y 4, que corresponden al tratamiento de consorcio de bioestimulantes, bacilos subtilis para el 3 y dióxido de silicio para el 4, presentaron los mayores pesos promedios de racimo respecto al testigo, con 11.9 kilogramos. La producción proyectada en toneladas por hectárea, en este caso, favorece el tratamiento del bioestimulante del tratamiento 2 con 36 toneladas contra 29 toneladas del testigo con solo agua. Y respecto al peso de las manos, pues pueden ver que también igualmente los bioestimulantes generaron un mayor efecto de rendimiento o de mayor peso promedio de las manos 1, 2 y 3 en los tratamientos con bioestimulantes. Esto básicamente es la misma escala ya a nivel gráfico, donde se observa pues el efecto en este caso del tratamiento 2 que tuvo el mejor comportamiento respecto al tratamiento 3 y respecto al 4, y finalmente el testigo en color azul, tanto para el peso del racimo como para la producción en toneladas por hectárea. Finalmente, ¿cómo se expresa estos resultados? Lo siguiente, respecto al testigo con solo agua, vemos que el dióxido de silicio tuvo un incremento en la producción del 8.57%,
El tratamiento 3, que es el Bacillus subtilis, tuvo un incremento en la producción del 12.55% y el tratamiento con el consorcio de bioestimulantes tiene un incremento del 22% en la producción. Y estos valores pues, son bastante importantes, interesantes, y nos da una indicación de que cualquier bioestimulante, en el caso de los evaluados, tiene un efecto positivo en la producción final obtenida en toneladas por hectárea.